Yo, ¿qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a ver cómo hacer este efecto en Canvas HTML con JavaScript y cómo podéis darle vuestro propio estilo para adaptarlo a vuestras páginas web. Lo primero que tenemos que hacer es crear las variables principales en nuestro fichero JavaScript, que serían el canvas, que obtenemos con un selector de nuestra etiqueta HTML, y el contexto, que obtenemos con el método del canvas getContext2D. Luego pasamos a redimensionar el canvas para que ocupe siempre el ancho de nuestra ventana del navegador. Una vez hecho esto, vamos a crear un nuevo fichero que se va a llamar bola.js, ya que en nuestro programa queremos que haya muchos objetos a la vez en la pantalla, cada uno con sus propias propiedades, tal como la posición X e Y, la velocidad, el tamaño, etc. Antes de crear la clase vamos a añadirla en nuestro fichero HTML. Muy importante que esté encima del script principal, ya que si no puede haber errores. Dentro de nuestro fichero bola.js vamos a crear la clase y vamos a introducir nuestro primer constructor, que es un método que se llama siempre que se inicialice este objeto. Cada vez que llames a este objeto, este es el primer método que se va a llamar. Aquí dentro vamos a meter todas las propiedades que queremos que tenga cada bola individualmente. En nuestro caso queremos que tenga una posición que consta de X, que la vamos a inicializar a 0, e Y, un tamaño, que sería el radio, que le voy a poner 50, y velocidades, que van a determinar la dirección a la que va un objeto y con la velocidad a la que va hacia esa dirección. Para ello creamos dos variables, velocidad X y velocidad Y. Las dos las voy a inicializar a 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es el método que va a dibujar este objeto, al que vamos a llamar para que el objeto se muestre en la pantalla. Lo voy a llamar dibujar y dentro vamos a poner las líneas necesarias para dibujar un círculo, que sería, iniciamos el trazo, creamos el círculo poniendo la posición X, la posición Y, el tamaño, el ángulo de inicio, que para que sea un círculo completo tiene que ser pi por 2, y 0, que es el ángulo final. Después de esto lo rellenamos de color con el fill y acabamos el trazo. Con esto ya cuando inicialicemos un objeto bola y llamemos a su método dibujar, se va a estar creando dentro de nuestra página web. Para verlo vamos al fichero script normal y vamos a crear nuestro bucle principal. Vamos a llamar animar y dentro vamos a llamar a él mismo con el método requestAnimationFrame, que tiene como argumento el mismo. Esto lo que va a hacer es hacer que este bucle, esta función, actúe como un bucle y se llame a sí mismo muchas veces para dar sensación de fluidez. La siguiente línea, después de llamar a sí mismo para crear el bucle, vamos a limpiar el canvas en forma de cuadrado, dándole como coordenadas desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Esto lo hacemos para que los frames no se acumulen y que cuando una bola se esté moviendo no deje rastro de su movimiento, es decir, que solo se visualice el frame en el que estamos actualmente. Fuera del bucle vamos a crear nuestro objeto bola de prueba, aunque más tarde se convertirá en un array, ya que tendremos más de una bola a la vez, y dentro del bucle vamos a dibujarlo. Vale, importante llamar al método fuera del bucle, ya que si no llamas a la función animar nunca va a empezar el bucle. Ahora sí, si nos vamos a la página podemos ver que en la esquina superior izquierda tenemos un círculo, ya que aún no hemos randomizado los valores, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Si nos vamos a nuestro objeto bola, podemos hacer que en vez de aparecer siempre en la coordenada 0, arriba a la izquierda, podemos hacer que aparezca en un punto aleatorio entre 0 y el total del ancho. Y en la Y hacemos lo mismo, sustituyendo el total del ancho por el total del alto. Como veis, si nos vamos a la web, cada vez que actualizo la página aparece en una posición distinta. Lo que vamos a hacer ahora es crear el movimiento. Para eso, para tener el código bien ordenado, vamos a crear otro método que se va a llamar mover, que va a contener todas las líneas referidas al movimiento de nuestra bola. Y aquí vamos a hacer que en cada frame la posición X se le sume la velocidad X y a la posición Y se le sume la velocidad Y.
Ahora podríamos llamar aquí a bola.mover y todo sucedería y se movería. Sin embargo, tener que estar llamando a todos los métodos cada vez que queramos actualizar en el bucle puede ser un poco cansino, por lo que yo suelo hacer un nuevo método que se llama actualizar, que es al que voy a llamar desde mi fichero script, y desde aquí llamo a todos los métodos internos que hagan falta para no tener que estar llamándolo repetidas veces. Sustituimos en el bucle principal por bola.actualizar y debería funcionar. Si nos vamos a la página, vemos que la bola se está moviendo uniformemente hacia siempre la misma dirección, hacia abajo a la derecha, ya que los valores velocidad x y velocidad y están inicializados a 1. Para que esto sea random, vamos a cambiarlo y vamos a hacer que la velocidad pueda ser tanto negativa como positiva, para que pueda ir hacia ambas direcciones en los dos planos, x e y. Para eso, tenemos que hacer que math.random menos 0,5 para darle que pueda ser negativo, ya que el método math.random genera un número del 0 al 1 y si le restamos 0,5 genera un número de menos 0,5 a 0,5 y todo esto lo multiplicamos por el límite. Por ejemplo, si lo multiplico por 4 estará generando un número de menos 2 hasta 2. Hacemos lo mismo con la velocidad y si nos vamos a la web podemos ver que la bola aparece en una dirección distinta y a un ritmo distinto cada vez que actualizo la página. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora es que aparezca más de una bola en la web, ya que es el efecto que queremos dar. Para ello borramos nuestro objeto bola y creamos una nueva variable que se va a llamar bolas, que va a ser un array vacío. Y hacemos un bucle. En mi caso voy a hacer que se metan 30 bolas, aunque luego meteremos más, pero para ver que funciona. Y dentro de cada iteración, de las 30 iteraciones, vamos a hacer que bolas.push para meter una nueva variable al array, new bola, para crear un objeto 30 veces y meterlo a nuestro array. Y dentro de la función animar borramos el bola.actualizar y hacemos que bolas.forEach por cada bola.actualizar. Esto lo que va a hacer es que en cada frame, en cada iteración del bucle animar, nuestro bucle principal, va a recorrer todas las bolas del array bolas y las va a actualizar individualmente, cada una con su posición y sus propiedades. Si nos vamos a la web podemos ver que ya tenemos las 30 bolas en nuestra web, aunque se van por los lados, que eso lo vamos a solucionar ahora mismo. Para que las bolas reboten en las paredes nos vamos a nuestro método mover y vamos a indicar los límites en los laterales y arriba y abajo. Para ello hacemos un condicional que si en primer lugar vamos a hacerlo de los lados, si nuestra posición x, es decir el centro de la bola, más el radio, es decir la distancia que hay desde el centro hasta el lado, y esto lo hago para referirme a el lado más derecho de la bola, si esto supera el canvas.width, es decir, el ancho total, queremos que la velocidad x se revierta, es decir, se vuelva negativa. O si es positiva, se vuelva... Bueno, si es positiva se vuelve negativa y si es negativa se vuelve positiva. Pero esto queremos hacerlo tanto si choca con la derecha como si choca con la izquierda. Para ello nos vamos a nuestro condicional y hacemos que si pasa eso o si pasa lo contrario, es decir, que dis.x menos dis.radio es menos que 0. Con esto ya tendríamos que controlados ambos lados. Si no, venimos a la página web, las bolas chocan en los laterales pero se van por arriba y por abajo. Únicamente tenemos que copiar y pegar esto y sustituir la x por la y el width por el height. Podemos ver como todas las bolas están encerradas y no pueden salir de nuestro canvas. Sin embargo, hay algunas que se pillan en los bordes, pero eso es porque el rango de aparición, la posición x y y al iniciarse en el constructor, está tomando valores que se acercan tanto a los bordes que se buguea con el método de revertir la dirección. Pero eso se podría solucionar simplemente acotando un poco más el rango de spawn de las bolas. Lo siguiente que voy a hacer es reducir
el tamaño y poner más bolas para ahora dar el efecto de el ratón, que vamos a ver ahora. Como vemos, ya hay muchas bolas y ahora vamos a traquear la posición del ratón. Para ello voy a crear en el script principal una nueva variable que se va a llamar ratón, que va a ser un objeto que va a tener dos propiedades: x, que lo voy a inicializar a el centro, aunque esto realmente da igual, simplemente es para que cuando inicias la página, si no has movido el ratón, que esté en algún lugar, por no ponerlo indefinido. Y la i, lo mismo, el centro de la pantalla. Esta coma sobra. Y lo que voy a hacer ahora es añadir un nuevo event listener a la pantalla, mouse move, para que cuando se mueva el ratón se actualice nuestro objeto. Le pasamos el objeto del evento y cada vez que se mueva, nuestro ratón.x va a ser igual al evento.x y nuestro ratón.y va a ser igual al evento.y. De esta forma, nuestro objeto ratón en todo momento va a tener las coordenadas donde esté nuestro ratón cada vez que lo movamos. Si entramos a la página y aún no lo hemos movido, va a tener como coordenadas el centro de la pantalla. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay entre nuestro ratón y cada bola, para que si es lo suficientemente pequeña, aumentar el tamaño. Para ello, lo voy a explicar con el Paint rápidamente. Tenemos que hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta que este es nuestro punto 1, por ejemplo el ratón, y este es nuestra bola, tenemos que calcular esta distancia. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la distancia de x, que sería esto, y tenemos que calcular la distancia de y, que sería esto. Una vez conocemos la distancia de x y la distancia de y, podemos aplicar Pitágoras para identificar la distancia total. Para ello simplemente sería que la distancia total es igual a la distancia de x al cuadrado más la distancia de y al cuadrado. Bien, una vez explicado esto, lo que voy a hacer es crearme un nuevo fichero que se va a llamar funciones. Importante enlazarlo a nuestro fichero HTML. Lo voy a hacer encima del fichero script también, por si hay algún error. Y aquí voy a hacer la función para calcular la distancia. Lo hago separado para no estar manchando el código principal y poder trabajar con limpieza. Le paso como argumento nuestro objeto 1 y nuestro objeto 2. Y tener en cuenta que voy a diseñar esta función teniendo en cuenta que ambos objetos tienen las propiedades x e y. Si no, no funcionaría. Si le paso un objeto que no tiene esas propiedades, no va a funcionar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular ambos catetos, la distancia de x y la de y. Para eso, hacemos que distancia de x es igual al objeto 1.x menos el objeto 2.x. Y lo mismo con la distancia de y. Ahora calculamos la distancia total, que sería igual a raíz cuadrada de distancia de x elevado a 2 más distancia de y elevado a 2. Y devolvemos la distancia total. Esto ya estaría calculando la distancia que hay entre los dos objetos que le pases y devolviéndotelo. Vale, lo que vamos a hacer es en nuestro método actualizar, ya que realmente no está moviendo la bola, así que lo voy a meter aquí y no en el bucle de abajo, en la función de abajo, perdón. Aquí vamos a hacer que si calcular distancia entre nuestro ratón y el objeto, la bola en la que estamos, que sería this, sin ninguna propiedad, esto se refiere a la bola actual. Si esta distancia es menor que 100 píxeles, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Le vamos a sumar un tamaño al radio. Le vamos a sumar 0,8, por ejemplo, para que no sea muy rápido. Si nos vamos a la web, podemos ver que cuando pasa el ratón cerca de las bolas, lo suficientemente cerca, crecen rápidamente, pero no decrecen. Y eso vamos a controlarlo ahora mismo. Yo lo que voy a hacer es, en las propiedades de nuestro objeto, voy a añadir una propiedad que va a ser tamaño máximo, que le voy a poner 50, y tamaño mínimo, que lo voy a igualar al radio, ya que como este método solo se ejecuta una vez,
el tamaño mínimo corresponderá al tamaño al iniciarse. También voy a hacer otra propiedad que va a ser incremento, que lo voy a poner a 0,8 y lo voy a sustituir por esto para tenerlo todo en variables. Y voy a decir que solo se suma el radio si la distancia es menor que 100 y el radio es menor que el tamaño máximo. De esta forma, si vamos a la web, solo crecerán hasta un punto definido y ya no volverán a crecer. Perfecto. Pero nosotros queremos que si no estamos con el ratón encima, deje de crecer. O sea, decremente su tamaño. Para eso vamos a hacer un else y vamos a hacer que si el disk.radio es mayor que el tamaño mínimo, vamos a restarle al radio el incremento. Con esto ya debería darse el efecto que estamos buscando, y es que únicamente crezcan las bolas que están cerca del ratón y luego vuelvan a su tamaño original. Lo que vamos a hacer ahora es darle color. Para ello, en mi función, en mi archivo funciones, voy a crear una variable constante que va a ser colores, que va a ser un array en el que voy a meter todos los colores entre los que va a elegir cada bola de forma random para colorearse. Voy a poner, por ejemplo, verde, gris. Es decir, que aquí también podéis poner valores hexadecimales o lo que sea, RGB, pero yo lo voy a hacer así por facilidad. Red y cian, por ejemplo. Perfecto. Y dentro de nuestro objeto voy a crear una nueva propiedad que va a ser color, que va a ser igual a colores, y de índice vamos a poner math.floor para redondear el número random que nos va a dar, ya que si ponemos decimales en un índice de array da error. De math.random y como máximo colores.length, es decir, el tamaño máximo, el tamaño total del array. Para aplicar el color vamos abajo y antes de hacer el fill hacemos context.fillStyle es igual a this.color, y también le voy a añadir context.stroke para darle borde y que no quede muy feo. Si nos vamos a la web vemos como ya tenemos el efecto que estábamos buscando. Ya sería darle vuestro propio estilo cambiando un poco los valores. Por ejemplo, podemos cambiar un poco, podemos añadir más bolas, 800. Podemos hacer que el tamaño sea 150 para que se hagan más grandes y bajar un poco la velocidad, 2,5 por ejemplo, y que el incremento sea un poco más rápido. Vemos cómo queda y vemos que así sería un rango mayor de bolas y sería más exagerado el efecto. Vosotros lo podéis hacer como queráis y le podéis dar el estilo, vuestro estilo propio. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejad un comentario y decidnos qué queréis que hagamos en el próximo vídeo. Chao, chao.